Mientras más sabemos, más difícil se vuelve decidir. ¿Y si hay cosas que sería mejor no saber? ¿Te hace sentido eso o estoy exagerando, mi querido amigo Felipe Vicencio? Claudio, no sé, pero no, gracias por la invitación, bueno el tema y efectivamente en la vida uno se va dando cuenta, parece que hay cosas que es mejor no saber, pero ¿serán cosas de conocimiento o serán hechos de la vida que no quieres conocer? Porque es amplio el tema. Es un tema bastante amplio y hoy partimos un poquito diferente a las veces anteriores porque este es un episodio especial. Es más bien un interludio entre episodios porque ya grabamos los 5 primeros y ahora estamos preparando la segunda parte de la primera temporada. Y queríamos hablar de cosas que fueran de interés un poco más amplio y ya que nos habían preguntado si en algún momento nos íbamos a referir a cosas vinculadas al mundo de los negocios, al mundo empresarial, que íbamos a ocupar estos temas que son un puente que conecta la filosofía, el pensamiento crítico, también con áreas de negocio. Y en relación a lo que tú comentas ahora, Felipe, y a lo interesante de este tema, lo que conversábamos antes de comenzar a grabar, es que de verdad da la impresión de que hoy, que abunda la información o que es más fácil el acceso a la información, hay cosas que simplemente no aportan mucho sabiéndolas y hay otras cosas que al parecer sí están cambiando la sociedad. Entonces, seguimos nosotros con esa idea de que mientras más sabemos, más difícil se vuelve decidir y lo podemos ver en muchas cosas de la vida cotidiana. Pero la pregunta que yo te quería hacer y que de alguna forma ya le hicimos es, ¿y si hay cosas que sería mejor no saber simplemente? ¿Qué tipo de Pero, cosas serían esas? pero por ejemplo, en el tema de las empresas o general. En general, en general. Después vamos a ir avanzando hacia Ah, las ya, empresas. ok. Mira, me pasa algo, te voy a responder con personas que saben. Entonces, hoy día, por ejemplo, mi hija tiene 23 años y cumplió 23 hace poco. Y ya en esa época, un poquito antes, pongámosle 25 años, empezaron a salir libros de cómo ser papá o cómo ser mamá. Y antes de eso, es conocida la frase, a nosotros nadie nos enseñó a ser papá. O sea, y ejercimos un rol sin saber. Y la pregunta es Es, si es necesario saber ser papá para ser papá. O la experiencia de aquello es una experiencia de la vida que se desarrolla en la relación con los hijos. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Porque hay una cuestión del ser humano que es rara, que es no le gusta fallar. Entonces, el no saber está muy asociado a la posibilidad de fallo, por no saber, ¿no? Pucha, yo no sabía esto, por eso hice tal cosa, o por eso no hice tal cosa. Entonces, pareciera ser que el ser humano quiere saber, pero para resolver algo, no necesariamente, o sea, más bien como por una cosa práctica, no necesariamente por el deseo de saber, no por el amor al saber, no por un deseo de sabiduría, sino que es el conocer para que la vida no te pille desprevenido. Entonces, el saber tiene un componente hasta a lo mejor biológico. Tienes que aprender cosas para poder sobrevivir, porque si no, tu vida corre riesgos, ¿no? Y desde que nacemos nos están enseñando a sobrevivir. Y por lo tanto, me voy un poco a ese lugar de que hay cosas que preferiría no saber. Bueno, una de las cosas que se dicen es que nosotros, por ejemplo, somos niños hasta muy corta edad, porque nosotros en la medida que nos van diciendo cómo es el entorno y la realidad, nos van quitando el no saber, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, no recuerdo bien, pero infante parece que tiene que ver, hay una definición, la voy a buscar, que infante como definición tiene que ver algo con eso. ¿Sí?
puede referirse a un niño pequeño, pero viene, después lo buscamos como en la etimología. Pero es interesante la palabra infante, porque tiene que ver un poco con eso. Pero aquí quiero llegar, de que la capacidad de aprender, o sea, la capacidad de no saber, que es la que tiene el niño no sabe por antonomasia, o sea, él nace no sabiendo y va aprendiendo. La pregunta es, ¿cuánto de ese saber que va adquiriendo va quitándole la capacidad de que la ignorancia sea una fuente de virtud? ¿Te das cuenta? Entonces, me fui para allá porque efectivamente, ¿dónde está el no saber nuestro? Precisamente en la niñez. Y la pregunta es, ¿a qué edad te quitaron la niñez? ¿O cómo el saber te va quitando la niñez? Porque es casi un signo de adultez el saber. Una persona adulta no puede no saber. De hecho, se le reclama a alguien, oye, pero tú ya estás grande para que no sepas esto. Ya estás grande para esto. ¿Te das cuenta? Entonces, el no saber parece que te puede dejar mal. Y yo creo que el no saber es un espacio virtuoso. Yo lo veo muy bien el no saber, porque permite que ocurran cosas. En el saber, de una otra manera, está predicho lo que pueda ocurrir. Ahí no sé qué piensas tú. Yo estoy pensando justamente en que eso es una clave muy importante, porque mientras tú hablabas yo pensaba, ¿qué pasaría con un niño que, que no creciera, a ver, ¿cómo explicarlo? Que no tuviera acceso a ningún tipo de información. ¿Cómo? Sé que es imposible, pero ¿cómo crecería? ¿Qué tipo de persona sería? ¿Qué habilidades desarrollaría o qué habilidades no desarrollaría? Porque si bien es cierto, en la primera infancia uno aprende muchas cosas que son útiles para la vida, pero las habilidades las vas desarrollando a través del tiempo y en base a experiencias también. No todo es conocimiento, sino que es la aplicación práctica del conocimiento. Y es interesante mm, especular al respecto. ¿Qué pasaría en una sociedad donde la gente no tuviera acceso a la información, a ningún tipo de información, hasta después de los 10 años, por ejemplo? Yo creo que sería una sociedad muy, muy distinta, pero tal vez no para mal. Yo creo que podría ser una sociedad distinta por el hecho de que con 10 años tienes un nivel de madurez distinto que te permitiría aprender las mismas cosas de forma diferente. Tal vez más rápido, con una mejor organización mental, y en base a eso tomar mejores decisiones, creo yo. Pero lo más interesante de esto es que cuando somos pequeños, nosotros no estamos controlados por la ilusión, o sea, perdón, no vivimos bajo la ilusión del control del saber, porque cuando tú sabes o crees que sabes, sientes en control de la situación. Y yo la verdad creo que se rompe la creencia aquí de que más información te ayuda a tomar mejores decisiones, porque lo vemos en los niños, tienen poca información, por lo tanto sus decisiones están más acotadas a cosas que podríamos considerar poco relevantes, pero que igual le permiten sobrevivir. Entonces, ¿se rompe aquí ese mito o no? Me perdí en lo último. Sí, y yo también te perdí aquí, Me perdí porque en lo último, lo que, no, o sea, en el sentido de que, como tú bien dices, el problema es que el ser humano, creo yo, está aprendiendo siempre, ¿no? Lo que pasa es que estará aprendiendo, y aquí aparece una cuestión que es compleja, ¿estará aprendiendo lo correcto? Que esa es una pregunta, ¿qué aprendo, no? ¿Está bien lo que aprendí hoy? Y pareciera ser que nosotros el aprendizaje, el conocimiento está sancionado, ¿no? Está de una otra manera, es como que un curador de arte dice, sí, este es un buen cuadro, este no es un buen cuadro, ¿no? Entonces, este saber sí, este saber no. Y ahí
efectivamente, como bien dices tú, si el saber que tengo hasta los 10 años es solo experiencial, no es de un saber documental, no es saber de otro o a través de otro, por ejemplo, un libro. He sabido en la medida que he vivido. O sea, mi experiencia de vida hasta los 10 años es la que me ha permitido conocer el mundo de esta manera. A partir de los 10 años empezaré a conocer el mundo como se ha escrito o como se describe que es. Y efectivamente lo que tú dices sería una locura, no por lo loco, sino que claramente a los 10 años yo creo que llega una persona con un sistema interno de la experiencia que no sé si va a ser tan fácil cambiar cuando vengan otros y le digan, no, 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 es que esta es la realidad. Pero es que han habido casos y la verdad, igual me gustaría darle seguimiento porque, por ejemplo, esto de, me imagino que viste alguna vez el libro de la selva, la película. Sí, claro, Mowgli. Ya, Mowgli. Fui lobato en los scouts, Oh, así que conozco la bueno, leyenda perfecta. han habido casos de niños que han sido criados por animales y ellos recibieron un conocimiento que les fue transferido sin tener el componente genético. Perfecto, sí. No entre humanos, Exacto. Y además que entre animales también se traspasa el conocimiento genéticamente, los instintos y esas cosas. Bueno, estos humanos no lo han tenido, sin embargo han podido sobrevivir en base a lo que han aprendido de otras especies sí. o de una especie distinta. Modelos societarios, relaciones con el poder, jerarquías, todo eso se aprende en lo Sí, animal. bueno, una vez que esos humanos fueron reintegrados a la sociedad, no a todos les fue muy bien, porque estaba claro que ellos ya no estaban capacitados para integrarse a una sociedad como la nuestra. Y eso no sé si tiene que ver con lo aprendido y asimilado, Sí, o con que nosotros como sociedad hemos desarrollado reglas en base al conocimiento que no son muy lógicas y que por eso estas personas no lograron sí. entenderlas y reincorporarse. Está como medio enredado, pero ¿No? vamos a dejar que la gente lo desenrede, lo desenrede. Sí, sí. Sí, pero mira, es que esto también pasaba cuando parece que uno veía la película Tarzán. Tarzán también, pues Tarzán que se cría en la selva y toda la cuestión y lo capturan algunos exploradores ingleses o franceses que llegan donde él estaba y el hombre no sabe socializar, po, porque se comporta como un animal, entre comillas. Y entonces, ahí es donde era lo que yo te decía de la niñez, porque al final de cuentas, la niñez es animal y entonces el ser humano normaliza la conducta, pero ya no relacionada necesariamente a una cosa tan biológica, sino a una definición ontológica de la realidad. Entonces, define la realidad. Y uno lo que hace es aprender a vivir en la realidad definida. Y ahí están las normas de comportamiento, están las leyes, están las normas, los valores, un montón de cosas que permiten normar la conducta. ¿Para qué? Para que supuestamente vivamos en una cierta armonía. La pregunta es si eso es natural, si eso realmente es algo natural o es algo artificial. Artificial en el sentido que estaría fuera de uno, pero que genera un artificio. O sea, la democracia es un aparato, es un instrumento, es una conceptualización de algo, pero es artificial, no es que exista por sí misma, es algo creado, como un teléfono. Se crea un algo que nos permite de una otra manera actuar de determinada forma en lo social. Entonces, son artefactos. Y aquí hay una cuestión que es bien interesante, que me acordé cuando mencionaste al Mowgli o el tema de Tarzán. Jimena Loncón, que fue convencional, presidenta de la Convención Constituyente hace unos años atrás,
ella después del término de la Convención Constitucional, le invitaron, no sé si a Harvard o Yale, a dar una conferencia. Y si bien yo no comparto sus dichos, dijo algo que es muy interesante. Ella dijo que el problema que había era ontológico. Y eso sí calza muy bien con lo que estamos conversando. ¿Qué significa ontológico? Que la dimensión de la realidad, ¿no? Desde lo mapuche, por ejemplo, es distinta a la dimensión de la realidad de los no mapuches. Y por lo tanto, frente a un mismo fenómeno, su forma de verlo es distinta. ¿Ya? Desde lo teórico, no estoy validando lo que ella dice, pero nos enfrentamos dos personas que vemos la realidad de distinta manera. O sea, para nosotros la naturaleza es una fuente, un recurso, y para ellos el lugar donde viven, ¿no? Y por lo tanto, supuestamente, ¿no? Esto, pero a lo que voy es que es la ontología, es lo que está detrás de tus dichos. O sea, en qué se sustenta tu forma de ver la realidad. Y aquí está el tema de que ser ignorante es desconocer una realidad. O sea, no sé es no conozco eso, no conozco esa realidad, no conozco ese espacio definido, porque ahí el saber lamentablemente sitúa, el saber define, el saber enmarca, el saber también es límite. No lo digo como limitación, lo digo como límite, en el sentido de que establece un marco, un espacio, ¿no? Donde lo que dice se explica, como lo que te contaba mi hermano, ¿no? Entonces, en ese límite de observación, puedo explicar lo que ahí ocurre. Y eso sería un saber. Entonces, yo sé que pasó tal cosa. Claro, porque cuento con elementos que me permiten describirlo. La pregunta del no saber es bien interesante porque si lo llaman las relaciones humanas, hay cosas que es preferible no saber por el dolor que te pueden causar. Efectivamente. Miénteme por amor, yo te lo pido, dice una canción. Qué bonito, dice alguien por ahí. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, de otra manera, hay saberes o hay situaciones de la realidad que es preferible no saber, efectivamente, incluso como un medio de protección psicológica. Hay personas que por saber algo les marca toda su vida. Piensa en el saber que tu hija fue abusada, por ejemplo, y te enteras ahora, hoy. O sea, vas a quedar con una cuestión, difícilmente te la vas a poder sacar de encima. Ese saber. Y la pregunta es, y porque además estamos en una época en donde hay una desnudez de los hechos. O sea, cada vez se están desnudando más los hechos, aquellos secretos, aquellas cosas que no se contaron, aquellas cosas que no sé. De hecho, el otro día hablaba con mi mamá y me decía, tú sabes, mi mamá vive en Estados Unidos, tiene un grupo de amigas grande y todo eso, y me decía, ella cumplió 77 años hace unos días atrás, pero tiene amigas de 50, de todas las edades. Y ella me decía, Felipe, todas nosotras en algún momento nos pasó algo, de que a lo mejor nos tocaron en la micro, en el autobús, yendo de un lugar a otro, nos miraron de una manera, a otras claramente las abusaron. Y es complejo porque yo le decía, pero mamá, ¿cómo tanto? Me dice, sí, pues, Felipe, pero uno aprende, es como que empieza a aprender a vivir con esas cosas y hay algo en la realidad que te hace determinar si es necesario contar o no. Porque a veces también por contar te metes en un problema más grande, que es tener las pruebas de lo que dices. Entonces, ¿ya? Pero me decía eso. Ahora, pucha, con lo que estoy diciendo, ese es el problema, que ahora todo el mundo agarra papa, pero a lo que voy es que hay cosas que no sabemos y que parece que a veces es bueno no saberlas. Pero el problema es, pero eso habla no del, me retracto lo que dije, no de que no sea bueno, de que pareciera saber que no todo somos capaces de manejarlo
como un conocimiento. Sí, por supuesto. De hecho, hay quienes denominan esto como ignorancia útil. Claro. Esa ignorancia que, aunque parezca contraintuitivo, es bueno que exista porque las consecuencias de saber lo que podría saber es peor que no saberlo. Suena a trabalenguas, pero alguien dijo una vez, no recuerdo dónde, creo que fue en una película, no estoy muy seguro, pero dijo que la ignorancia, o sea, hay un tipo de ignorancia que te permite avanzar y hay cierto conocimiento que te detiene. Entonces, yo creo que en esta circunstancia nosotros podríamos dar muchos ejemplos de casos personales o de conocidos o de noticias que hemos escuchado o cosas que hemos sabido, pero sigue siendo un punto clave la forma en que se dosifica la información y de repente yo coincido un poco con los conspiranoicos de siempre que dicen que muchas de las realidades que pocos saben se mantienen así por el bien general, porque no todos podrían manejarlo. Vamos a inventar un ejemplo. Imagínate que mañana todos los líderes del mundo reconocieran que existe vida en otros planetas y que ya están aquí entre nosotros. La probabilidad de un colapso social es altísima, no todo el mundo se lo tomaría bien. Ya hemos visto casos donde gente con mucha menos información han terminado generando grandes tragedias, como estas sectas, ¿te acuerdas en Estados Unidos en la década del 70, 80 que se suicidaban en masa? Bueno, podría ser también consecuencia de eso, de enterarse de algo que no son capaces de manejar o que no seríamos capaces de manejar. Mm, mm. Yo siempre me he preguntado qué pasaría si tuviéramos acceso a toda la información del mundo o a toda la información. No, déjame plantearlo de otra manera. ¿Qué pasaría con nosotros como individuos si pudiéramos saber todo aquello que quisiéramos saber? Yo creo que no todos lo podrían tolerar, como lo estábamos diciendo. Y acá yo tengo una pregunta para ti, que se la pedí, pero especialmente a ChatGPT, lo puse a trabajar 12 horas de corrido, porque dije, necesito una pregunta para Felipe. Y esta pregunta queda igual para la gente que nos acompañe posteriormente y que nos dejen algún comentario manifestándose al respecto. Y la pregunta es, ¿qué cosa hubieses hecho diferente si hubieses sabido antes lo que pasaría? Pero esa respuesta para mí es fácil. Nada. O sea, no, lo que la estoy respondiendo en el sentido de que no, en el sentido de que, de como de no tengo la pulsión de querer cambiar la realidad. Entonces, efectivamente, si hubiera sabido, es una hipótesis que no fue nomás, pues Sí, no supe. Entonces, ahora, ¿qué cosas hubiera querido saber antes para no haber hecho algo posteriormente o hubiera preferido saberlo para tal cosa? No, la verdad es que yo creo que no. No, 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 no. Eh, no, creo que incluso, mira, que hubiera preferido saber antes porque eso hubiera cambiado los hechos, ¿no? Si yo hubiera sabido antes, a lo mejor podría haber los hechos que ocurrieron, haberlos evitado por haber sabido previamente algo, ¿no? claro. La pregunta es, ¿qué he hecho? A ver, lo que pasa Eh, es que yo te hice la pregunta más puntual, pero en realidad lo que me dio ChatGPT es, dice así, si hubieras sabido todo antes, ¿habrías hecho lo mismo? sí, sí, porque eso tiene que ver con que uno medianamente tiene alguna cierta capacidad intelectual, más o menos, pero uno tiene una capacidad intelectual. Ujú. Y a lo que quiero ir es que en la individualidad yo inevitablemente
incluso sabiendo, no sé si hubiera actuado distinto a Felipe, porque no necesariamente el saber te hace distinto, porque todos manejamos información, todos podemos tener una papita, pero todo en nuestra individualidad. Claudio con esa información hace una cosa y Felipe hace otra. No necesariamente el saber algo determina una conducta posterior, ¿no? De hecho, aparecen montones de cosas previas. O sea, tú sabes algo y aparece tu ética, aparece el espacio moral en el que vives, aparecen tus valores, tus convicciones, aparecen un montón de cosas que regulan ese saber. Y hay otros que simplemente ya está publicado en Instagram. Claro, Porque ese saber les da algo, un protagonismo que buscan siempre, por ejemplo. Es difícil eso, ¿no? Es difícil no ser uno con la información que se tiene. No sé si me cambiaría una información, porque lo haría a la Felipe. claro. Yo lo veo un poquito distinto. No desde mi perspectiva personal necesariamente, pensando en lo que tú planteas. Que yo si hubiese sabido todo antes, estoy seguro, segurísimo, segurísimo que sí hubiese hecho el esfuerzo por cambiar muchas cosas, por cambiar resultados. Mm, Pero eso es asumiendo que mantengo los recuerdos de esos resultados. mm. Ya, aquí nos podemos poner súper especuladores y dejarnos llevar por temas que son entretenidos también, como lo que decía Jacobo Greenberg, esto de la superconciencia y esas cosas. Bueno, para no ponernos místicos, yo creo que sí, o sea, de haber sabido todo antes y entendiendo en qué momentos de la vida pude haber hecho las cosas mejor, de haberlo sabido, yo creo que sí buscaría la forma de generar esos cambios porque son las cosas positivas. O sea, Pero de pero saberlo tú o de que otros lo supieran. no, de saberlo yo. Pero es que, porque por ejemplo, tú el otro día hablabas de que eres neurodivergente. Ajá, Por ejemplo, saberlo tú te permite saber por qué soy así en determinadas situaciones, por ejemplo. Pero lo más relevante es que difícilmente vas a dejar de ser así porque y ahora ya sabes por qué. El problema es que el otro sepa que actúas de esa manera y que no es falta de amor, por ejemplo, que no es desprecio, que no es ignorar. ¿Te das cuenta? Entonces, que lo sepas tú es necesario que también lo sepa un otro. Por ejemplo, en ese caso, que a veces afecta las relaciones personales, por las relaciones interpersonales. Uno a veces es más callado, más introvertido, no sé, po. Y no es porque no le pase algo, es porque uno es así nomás, po, no, no es ni bueno ni malo. sí. No sé si me Aunque entienden. sí, sí lo entiendo y de hecho lo entiendo, pero creo que aquí estamos hablando en paralelo, porque yo lo veo más como la paradoja de el viaje al pasado. ¿Qué ¿Ya? pasaría si tú viajas al pasado y accidentalmente matas a tu abuelo? No nacerías, en teoría, Claro. ¿ya? Yo aquí veo el conocimiento de esa manera, o sea, si yo hubiese sabido antes de que pasaran las cosas todo lo que iba a pasar, obviamente me hubiese esforzado por generar cambios en las cosas que tuvieron algún resultado negativo. Ahora, Sí. sabemos que eso ya no es posible, pero sí abre muchas puertas porque lo estábamos interpretando nosotros de 2 formas. Y tú tienes razón en una cosa, y es que incluso teniendo la información, no depende solamente de eso, que depende de cuáles son tus habilidades para hacer algo útil con esa información. Y aquí y aquí donde pasamos a la siguiente pregunta o a la siguiente parte de esta conversación, que es el verdadero peligro de la información, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de esta parte que es el problema de, o sea, perdón, de qué es realmente el problema. ¿Es no saber o creer que sabemos? El que sabe, el que no sabe, el que no sabe que sabe, el que sabe que Exacto. no sabe y el que no sabe que no sabe. Son unas frases que se dicen
Sí, y el necio, ¿no? El que pese a no saber sigue insistiendo en que sabe, ¿no? Mira, yo en esto a veces me doy cuenta que soy más escéptico en el sentido del saber. ¿A qué voy yo? Los escépticos, que es un movimiento filosófico de la época helenística, siempre se ha dicho que los escépticos son como los que no. El escéptico, en definición, es alguien que hacía una pregunta adicional. Entonces, el escéptico venía y decía, no, la Tierra es redonda. Pero él no se convencía rápidamente de eso, sino que hacía una pregunta adicional que forzaba ese saber. claro, A lo mejor para concluir que era redonda, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con que los seres humanos tenemos una suerte, siempre estamos en el modo de menos energía, siempre estamos en el ahorro de energía. Entonces, preferimos que alguien nos explique súper bien algo y uno dice, ah, ya, quedé listo. Esto empiezo a decir ahora, no lo voy a cuestionar, porque me calza, me hace sentido, se transforma en mi nuevo discurso. Y la preferimos así que haberla elaborado nosotros. De hecho, ¿cuánto de lo que uno dice es propio? Entonces, vuelve, respecto al no saber, yo creo, bueno, yo creo que la vida es un no saber. ¿Por qué? Porque una cosa es tener conocimientos de cosas. Pucha, si hay una tormenta, tengo tantos conocimientos, voy a hacer que no me voy a mojar. Ni una gota va a caer sobre mí en la tormenta. Porque tengo un nivel de conocimiento que me ha permitido resolver eso, pero de la mejor manera. El tema con el saber es que sabemos hasta hoy. Entonces, es hoy lo que sé. Y por lo tanto, efectivamente, nos hemos dedicado a predecir el futuro desde ese saber. Y ayer estaba, pues, y lo anoté aquí, ayer estaba en un lugar muy antiguo, de un lugar que se fundó en el 1870. Entonces había una biblioteca y hay libros de 1890 y había varias enciclopedias. Y recuerda, nosotros tenemos edades parecidas, el ajá, pequeño Larousse, que era como un objeto en la casa apreciado, que era costoso, pero el tenerlo significaba acceder a un saber. Y las enciclopedias, que eran antiguamente unos volúmenes, 10 volúmenes de una enciclopedia, pero piensa en esto, tú aprendías de un saber que en algún momento se sabía y desarrollaste tus ideas con un saber que había quedado estático, lo que se sabía hasta antes de esa enciclopedia, pero la usaste exactamente, 10, 20, 30 años después, la usabas para responder tu realidad corriendo a un lugar que estaba en el pasado. exacto, Y hasta antes de la aparición de Internet, nosotros administrábamos la realidad presente casi siempre con pasado. Y lo único que era de futuro eran las personas que ven el tarot o ese tipo claro, de cosas. sí, ¿Ya? Hoy día usamos la ciencia para predecir. Y ya en esa época también, pero no, la sociología es bien limitada en la predicción de cosas. Yo creo que, como te decía, puede explicar el fenómeno del momento. No sé si puede explicar lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que ha pasado con la política? La política se ha desdibujado porque ha perdido su capacidad de diseñar o predecir futuros. Es contingente. Nos hemos vuelto contingentes. ¿Por qué? Porque todo lo administramos en base a la información disponible hasta hoy. Pero antes teníamos la maravilla para mí mover, de que recurríamos a libros de 40 años, de 30 años atrás, donde decía, sí, esto es así, la realidad dibujada a eso. Y aquí estamos entrando en un mundo que no es menor, porque es el cambio de paradigma que estamos viviendo. El saber es el saber hasta hoy, y es en es línea, el conocimiento actualizado, es on time. Todos los días sabemos de un nuevo descubrimiento científico, pero, y uno empieza a desactualizarse. Pero si tenía ahí el pequeño Larousse,
estabas actualizado, como un Claro. hecho en un O sea, momento. sí, teníamos la idea o la ilusión de tener el conocimiento al día porque estaba en algún lugar que era accesible. Y, ¿sabes qué? Lo interesante de eso es que todavía hay personas que no han cambiado la perspectiva y siguen Absolutamente. navegando con información del pasado y toman decisiones en base a eso, como vamos a ir entrando de a poquito en la toma de decisiones, ya, que es algo de lo que yo tenía ganas de hablar. Tiene mucho que ver con justamente de dónde obtenemos la información que ocupamos para decidir, para nuestra vida, para nuestro trabajo, para los que tienen algún emprendimiento. Y es interesante porque yo no recuerdo hasta cuándo todo lo que aprendíamos pudo haber estado obsoleto, pero lo dábamos por válido. Que estoy pensando en un amigo eh, que entró a estudiar hace poquito. Ya es de la edad nuestra y él es de esos tipos que le gusta muchísimo estudiar. De hecho, va como en su tercera ingeniería y ahora hace poquito entró a estudiar ingeniería comercial, que es una de las carreras más obsoletas que hay en Chile. Y él me decía que lo que le gusta de esa carrera es justamente que hoy día él tiene cómo discutir los temas porque lo sabe antes de que las mismas clases se lo enseñen. Claro, claro. Entonces, de alguna manera él ya va preparado porque su intención es demostrarle a los profesores que tal vez lo que están enseñando tiene otra forma de verlo. Pero no sé si solamente en Chile, yo creo que en Chile estamos bien actualizados, ¿ah? O sea, aquí pasan muchas cosas que en otros países de América Latina no suceden. Aquí tuvimos telefonía celular antes que en el resto de Sudamérica, Sí, internet tenemos el segundo o tercero más rápido del mundo, así es. y la mayoría de los experimentos tecnológicos se hacen aquí primero. Entonces, tenemos esa suerte en Chile. Ahora, Y yo no de sé, bajo costo. y de bajo Chile, costo. tener internet o un teléfono celular es de muy bajo costo el plan, Sí, a sí, diferencia de por otros países. supuesto. Por supuesto, hay planes de $9, de, no sé. Y sirven para... No te Sí, quedas sin datos, no te quedas sin internet, nada. no, 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 sí, son muy buenos. Ahora, ¿habrá algún país de América Latina o de habla hispana, y ojalá que alguien nos comente, donde todavía estén ocupando información de esa información estancada que se quedó ahí pegada en algún libro? Porque Ahora, creo que todo lo que yo, estaba escrito cambió. bueno, a mí me pasó, yo cuando fui profe en INACAP en Copiapó, le hice clase a ingeniería en administración, clase de ingeniería comercial, trabajo social, y me acuerdo en una clase que tuve que hacer de recursos humanos, era el ramo que tenía que hacer yo, como profesor, me dieron el listado de los libros de referencia o la bibliografía del ramo, porque está todo estructurado, estos son los temas que tiene que tratar el profesor, estos son los libros. Y un libro en recursos humanos, que es muy conocido, que se llama Chiavenato o Chiavenato, es un autor que es de los años 80, perdón, como de los 90, la última edición. Se escribe Chiavenato. Es un clásico, es como estudiar en economía con el Samuelson. Es como, o sea, es, es como el silabario para nosotros, Chavenato. Pero ¿qué es lo que te quiero decirte? Yo, mi hija nació en el 2017 y en ese año yo hice esa clase y, y él era así topísimo en los 90. Y yo lo empecé a leer y dije, oiga, pero esto no existe. No existe. No, no, estas organizaciones, además estas organizaciones son más gringas. No calzan, pero se enseña como teoría. Y aquí está el gran tema, de que nosotros estamos pasando de una época de la teoría a lo que tiene que ser casi siempre eminentemente práctico. Estamos pasando a un modelos de sociedad pragmáticas, lo que es, no lo que debería ser.
que es la teoría. La teoría establece un modelo ideal. Y eso uno le dice, ya, pero eso es pura teoría. Estamos en lo que es, la realidad misma, por decirlo de alguna manera. Entonces, es bien interesante lo que tú dices, porque efectivamente, hoy día un profesional, por ejemplo, un ingeniero comercial debería ser un experto en el uso de modelos de lenguaje. Y podría ser el mejor ingeniero comercial del mundo. Carrera que existe en Chile y en otros países no existen tantas similares. No, Y sí, ingeniería en administración, aquí le pusieron ingeniería comercial, pero en otras partes más ingeniería en administración. ¿Qué? Es es la cuestión clásica de cómo se organizaba una organización en los años 80. O sea, es una cuestión antiquísima. Ahora, como bien dices tú, estamos frente a ese desafío po, de que efectivamente hoy el saber es hoy, po. Y entonces la actualización es súper relevante porque estamos con cosas tales como en el mundo laboral, en Chile, en otros países hay cosas parecidas, en México hay algo parecido, la ley Carín. La ley Carín redefine la forma de organización de la empresa, la redefine. Y las relaciones, por ejemplo, el líder carismático, que alguna vez se vendió libros por montones, un líder carismático con la ley Carin, no. no, no cuadra. De hecho, sería bueno que expliques un poquitito sobre la ley Karin para las personas que no son de Chile y que nos vean más adelante. La ley Carin es una segunda o tercera derivada de lo que tenían que ver con las leyes de abuso laboral. El abuso pensado desde la jerarquía, eso estaba regulado en Chile y la ley Carin instaló otras cosas que tenían que ver con ser organizaciones inclusivas, en donde también el trato está mediado por las características propias del trabajador. Y entonces su diferencia se vuelve aceptable y también determina el trato hacia él. Entonces, empieza a ser casi una organización de uno a uno, ¿ah? La organización conmigo. Sí. Y en grupos grandes es súper complejo. Y de esa unidad o esa individualidad protegida por ser de esa manera. Por lo tanto, su forma de ser está protegida por sobre lo que pudiera ser la armonía del grupo. O sea, él no puede ser sometida a lo grupal. Tiene que ser tratado en su, tratado, tratada o tratade en su individualidad. Y es súper complejo porque él tiene un poder de determinar si la relación laboral le afecta o no le afecta, que es una De hecho, locura. sí, de hecho es una, no sé si calificarlo como ley absurda, pero lo que es observable, así lo determina. O sea, es una ley que no busca favorecer a nadie, excepto a un sector político que puede generar discursos de eso. Pero la verdad, a quienes estamos vinculados a las empresas sabemos que no aporta nada, por el contrario. Mira, yo te voy a contar aquí unas estadísticas sin dar nombres de empresas, pero son empresas magallánicas. Estuve trabajando hace poquito en una de estas organizaciones que tiene alrededor de 300 trabajadores. Un caso de estudio que hicimos, bueno, para que la gente sepa, cuando se hacen estos levantamientos de información para el tipo de consultoría que yo hago, que es de diagnóstico, se busca toda la información que pueda estar vinculada con lo que se determina es un síntoma o lo que se identifica como problema. Por ejemplo, bajaron las ventas o alta rotación. Entonces tú empiezas a buscar la causa raíz. Mira, y nosotros hicimos varias estadísticas, hicimos varios conteos como para saber más o menos cómo se mueve la gente dentro de la empresa. Y descubrimos cosas como, por ejemplo, que cierto segmento etario, o sea, las personas que están dentro de un rango etario específico dentro de la organización, son las que pierden más tiempo porque fuman.
Entonces, Chica, ocupan un 20% de su tiempo fumando. que se estableció como un derecho, ¿ah? Es Sí, algo bien extraño. sí. Aparte de eso, bueno, otras cosas. Y cuando nos metimos a ver temas relacionados con la ley Karim, nos encontramos con que, primero, un solo hombre había iniciado ningún proceso o demanda por ley Karim. El 100% fue iniciado por mujeres y de ese 100%, el 90% era de mujeres contra mujeres que estaban en la misma escala jerárquica, ni para arriba ni para abajo, sino colegas. Y las razones, yo sé que hay quienes no lo van a creer, pero sí créanlo, eran porque una persona percibió que la otra la había mirado de una forma especial que proyectaba cierta negatividad y por lo tanto ella se sintió triste y al sentirse triste la empresa debió haberle dado el apoyo emocional necesario para que ella pudiera salir de ese trance y pidió una semana de vacaciones y no se la dieron porque ella llevaba recién 2 semanas trabajando. O sea, legalmente no tenía acceso a Sí. vacaciones. Pero sin embargo, generó una demanda en contra de la empresa. Entonces, ese es el nivel que tiene esa ley, es una cuestión súper absurda, pero que bueno, lamentablemente existe. Y Bueno, ahora, ahí se da lo el saber o no saber, sí, porque justamente, déjame cerrar la idea. Si la gente tuviera el conocimiento que le permitiera entender cuál era el propósito de esa ley, no la usarían de la forma en que la usan. sí, po. Ahora sí, cierro paréntesis. No, absolutamente. Y lo que pasa es que el saber o no saber, por ejemplo, tú sabes que en Chile los currículum vitae no pueden venir con foto. No, no se puede exigir que venga la foto. Puede venir con alguien lo puede enviar con su foto, pero no es exigible la foto. Eso tenía que ver con no saber. Por ejemplo, también podrían venir los currículum solo con el root como una manera de identificación y que no venga con sus nombres para no que no estén los apellidos o el mismo nombre para que no exista incluso el domicilio Sí, claro. para que no existieran actos de discriminación en la selección de personal. Entonces, ahí está el no saber y es bien divertido porque es un no saber para no caer en la tentación. O sea, no, saquémosle las cosas porque si se las ponemos, inevitablemente serán factores de discriminación, positiva o negativa, ese saber. Y entonces decimos, prefiero no saber, quiero saber qué hizo, qué títulos tiene, cuántos años de experiencia tiene, punto. La pregunta es, ¿acaso uno no discrimina por la experiencia profesional? ¿No discrimina por los estudios, dónde estudió, en qué universidad? Porque también debería decir título, no universidad, Claro. porque por la universidad también te pueden discriminar, positiva o negativamente. En las empresas que trabajaste, también te puede discriminar positiva o negativamente. Alguien puede decir, no, pero es que mira, este trabajó en esta empresa y este trabajó en la empresa de los tres chanchitos que no conoce nadie. También podría ser un elemento de discriminación. Y sobre un documento, además, o sobre un papel, determinar si alguien es apto o no apto para pasar a una entrevista, ¿no? Entonces, y alguien dice, lo que pasa es que hay que objetivar esto, porque si no, no elegimos a nadie. Sí. Bueno, pero la objetividad o la objetivación del proceso va a estar dado por el saber, pero que es un saber que tiende a influir la decisión en base a argumentos de discriminación. Y aquí aparece algo que es más claro todavía. Los seres humanos discriminamos. ¿O es Sí, por supuesto. acaso los que apoyan ciertas causas versus otros que no las apoyan, no los discriminan y no los tratan como basura o como parias o como seres anormales? Nosotros los seres humanos discriminamos. Y es que esto tiene mucho que ver con el saber y no saber.
Entonces, efectivamente, si tú tienes relaciones de pareja con A, B o C opción, bueno, hay muchas más, pero es de mi conocimiento como jefe, tengo que saber que tú tienes relaciones sexuales A, B, C, D, F, tengo que saberlo. ¿Es relevante para contratarte? ¿Es relevante para determinar tu forma de trabajar? No es que si eres gordo o flaco, si Claro. eres, no sé, ¿es relevante esto? ¿Tengo que tener una consideración contigo porque eres gordo o porque eres flaco? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que caímos en lo peor del sistema capitalista, que es el individualismo. Era lo que yo te dije, ¿te acuerdas cuando empezamos a hablar? Y yo te decía, ojo con esto, porque uno no sabe para quién trabaja. La individuación es propia de la individualización. Yo soy un mundo en mí mismo y por lo tanto exijo que se me respete en el mundo que yo creé para mí. Eso es, si no es, eso es capitalismo puro, ¿qué es? Pero quienes venden eso, venden banderas con otro color, po. Entonces, es súper divertido porque caímos en una cosa que se nos salió de las manos, pero se nos salió de las manos a nosotros. O sea, nosotros, los adultos de hoy, hemos creado las condiciones de posibilidad para que esto ocurra, ¿ya? Porque esto nos empezó a pasar a nosotros en nuestras familias. Cuando en nuestras familias empezamos a tener que ya no es el hijo que no le cuenta al padre su opción sexual, cuando ya estamos en una transición que te está terminando, que es que hoy día todos los papás que tienen hijos de 15 años, supuestamente están todos preparados para que venga su hijo y le diga, papá, es que a mí me gustan los niños, papá, es que yo no tengo género, o papá, no sé cualquier cosa, soy esto. Nosotros somos una generación, y es que eso es lo que no logramos entender, porque es cierto que hay algo político detrás de la ley Karin, pero las condiciones de posibilidad para que eso ocurriera las fuimos generando nosotros, que somos los creadores de esta sociedad. Nosotros tenemos que salir en grande en los titulares o en los créditos de la película, los padres de hoy, el creador es el director o el... Es que esto no es menor, porque nosotros hemos caído en nuestra propia trampa. Y el problema es que creando las condiciones de posibilidad para que esto ocurriera, no estamos tan de acuerdo con el efecto o con las consecuencias de nuestros nobles actos, que eran permitir que las personas sean más libres, más dignas, que puedan, que no tengan prejuicios, porque al final estoy diciendo puras cosas buenas. ¿Quién quiere vivir? Y de hecho la neurodivergencia, algunos hoy día la están usando tan mal como otros sus condiciones. Sí, Ese es el problema, porque esto altera la organización. Si fuera una cosa contigo, da lo mismo, claro. ya veámoslo. Lo que pasa es que tú alteras un espacio que es más grande. Y veámoslo de otra manera. Es lo mismo que un ciudadano que altera la sociedad. Sí, No es otra cosa, es el mismo impacto. Entonces, y el minoritario, lamentablemente, ese es su gran caballito de batalla. El uno puede hacerle la vida imposible al todo. sí, de hecho, mira, estaba pensando en a ver, lo increíble que es esto de el saber y no saber. Que primero quedó súper claro que el que discrimina es el que sabe, Claro. no el que no Maneja sabe, un. Claro. maneja Sí, información. claro. O sea, para poder discriminar a otros, tú necesitas saber algo de ellos. De lo contrario, no tiene sentido. Esto de los individuos
que tratan de estar por encima del conjunto, es una cuestión súper contradictoria en tantos aspectos, porque para que la gente sepa, a ver, hay, como en todas partes, hay más de un sector político. Y acá en Chile se dio el fenómeno, no, el fenómeno se dio, es una cuestión súper planificada, pero lo mismo que pasó en España, por ejemplo, en Argentina y en otros países, donde un sector político empezó a decir, ya, ok, mira, la base de nuestra ideología es que no hay nadie más importante que el conjunto. Y son los mismos que crearon las leyes, como esta ley Karim, que te dice que tú eres más importante que el conjunto. O sea, Mm, hay una mm. contradicción ideológica ahí, de estilo y de pensamiento y de un montón de cosas más. Pero la pasividad del otro grupo, que permitió que todo esto avance, yo no logro entender cuál fue la razón. O sea, ¿fue por desconocimiento, por ignorancia, o es porque ellos tienen otro conocimiento que les permite predecir otras cosas que podrían ocurrir a nivel de sociedad más adelante? Porque Esto se llama la culpa, como lo vimos en episodios anteriores, es la culpa, es no querer tener la culpa de. Entonces, como, no querer asumir la responsabilidad de las decisiones. o sea, mi papá como era me hizo la vida imposible y yo por eso soy así. Por culpa de mi papá yo nunca pude salir del closet, por culpa de mi papá. ¿Qué hicieron los papás de hoy, que soy yo? Decir, ya mijito, vaya nomás, po, ¿qué le voy a decir yo? Claro, Porque, pucha, por último vaya al psicólogo y que yo no salga en la conversación. ¿Y sabes lo que empieza a pasar? Estoy inventando. Las consultas psicológicas empiezan a decir, es que mi papá me dejó hacer de todo. Entonces no tuve ningún parámetro, no sé de normas, no entiendo lo que es una norma, no entiendo lo que es tener un límite, no entiendo lo que es vivir en un espacio común. Porque a mí mi papá me dijo, para no sentir la culpa de ser un mal padre, o de que le echaran la culpa y no soportarlo, lo dejó ser. Y el ser es pareciera ser un ser libre, po, sin normas, sin estructuras, sin espacio. Y de hecho el otro día hablaba con una niña que tiene como la edad de mi hija y que su mamá tiene harto más años que ella y por lo tanto es como de una generación más estricta. Y ella decía, no, yo tuve suerte que mi mamá fue la que me crió, po, porque me crió a la antigua. Y ella es súper autónoma, es súper responsable, toma decisiones, pero es súper consciente y todas las cosas. No, no le pasó nada, de hecho tiene una estructura que no sufre porque, ay, el mundo, que lo siento pesado, claro, ay, me no sé, ofende. claro, no, no, y porque fue criada a la antigua, con normas, con una mamá estricta, con mucho amor. Pero tenía un lugar, po, tenía un lugar donde se llegaba a cierta hora a la casa, donde había normas que se respetaban, donde es bien divertido eso, porque lo que estoy hablando parece cuento de viejo, y muchos de los que nos van a estar escuchando van a decir, puta, este Felipe, weón, como tan conservador que me salió. Y la verdad es que el mismo Maturana decía, los niños necesitan un adulto a quien admirar, a quien respetar, porque les da seguridad Sí, porque claro. están aprendiendo a ser solos. Entonces Sí, necesitan a alguien que les dé la capacidad de ser solos. Y en algún momento lo van a tener que ser, pues la adultez. Pero tuvieron a alguien que les dio ese ser. Con amor, por supuesto que sí. Si esto no tiene que ver con la falta o... Es que eso es lo que se dice hoy. Que ser estricto, que ser conservador, es falta de amor. No me quiere porque me restringe. Chucha sí. la weá. Lo que No pasa es sé. que, a ver, antes, en la antigüedad, antiguamente en la antigüedad, Que puede cuando ser nos hace 20 años atrás nomás. sí, cuando nosotros éramos niños, crianza, yo creo que no estaba basada en lo que hoy día estamos discutiendo, que era la ignorancia o el conocimiento, o sea, o el saber. Las reglas se cumplían porque era lo que ayudaba a que se rija la sociedad. Por algo los productos vienen con instrucciones de uso, es porque las cosas tienen que funcionar de una manera para que funcionen, o sea,
hay que seguir ciertas normas porque las cosas funcionan. Y yo me acuerdo, mi abuelo, a mis tíos que ya eran adultos, casados, con hijos, igual lo tenían que obedecer. O Claro, sea, la claro, claro. independencia les duraba cuando estaban en sus propias casas. Ahí eran independientes, pero mientras estuvieran frente a mi abuelo, era mi abuelo la autoridad, o mi abuela. Si mi abuela te decía, hay que ir a comprar, tú tenías que ir a comprar, o sea, no había otra opción. Sí, tenía más autoridad que la mamá incluso. Hoy día las abuelas boicotean a las madres. Sí, absolutamente. Hay toda una generación de abuelas narcisistas que quieren ser protagonistas, ¿no? Pero a lo que voy es que en ese tiempo nadie trataba a esos padres de ignorantes. Por el contrario, o No, sea, po. ser hijo de un padre estricto era bien visto. Incluso Sí, hay, los jóvenes hoy día no lo saben, pero antes, si a ti un profesor te tiraba las orejas en el colegio, tu papá iba y le decía, bien hecho, a la próxima, dele un correazo. sí, sí. Hoy es impensado que un padre o una madre sean estrictos, por lo que tú decías, porque se ha manipulado la información y hoy día esa gente es tratada como ignorantes, como que no entienden que los tiempos cambiaron, que hay una Claro, claro. evolución y que hoy Que día a se los educa niños se de les otra debe, manera. claro, que se educa de otra manera, pero al final terminamos viendo que en caso de un holocausto, la generación X va a sobrevivir. Las nuevas generaciones lo dudo mucho. Pero sí, mira, si lo que tú dices a mí me calza porque yo insisto, yo esto lo vengo viendo y estudiando desde hace rato ya, porque esto partió en los años 60. El experimento social hoy está en su máxima expresión y el experimento social no es comunista, no es marxista, es capitalista. Y lo que estamos viendo hoy día es un fenómeno del experimento social capitalista, que es lo que ha dominado el mundo estos últimos 60 años. Si eso es, po, si el marxismo hubieron cosas, pero lo que dominó el mundo fue el capitalismo, ¿no? En eso no nos podemos engañar. Hubieron países que tuvieron gobiernos comunistas, marxistas, lo que tú quieras, pero lo que dominó el mundo y hacia dónde ha ido el mundo es el sistema capitalista. Y ese experimento social, porque también era un experimento social, vuelvo y digo, no es un experimento solo económico, no es eso. Entonces, ¿y qué es lo que estamos viviendo hoy día? Los resultados del experimento capitalista. Ahora, ¿alguien podría decir entonces, por eso debemos irnos al marxismo? No, 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 no. no, no es eso. No, 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 no. La- sí. Oye, pero, perdón, pero yo creo que hay que explicarle un poquito igual a la gente que cuando nosotros hablamos de capitalismo lo estamos viendo, corrígeme si me equivoco, pero con visión de mercado, porque Por supuesto, po. es el mercado el que ha manejado los algoritmos de la vida para tener control de la población. Mira, todas las últimas nuevas industrias que hay en el mundo están determinadas por la diversidad alimenticia, de relaciones, mascotas, de formas de vestirse, los géneros, todo eso, lo ambientalista, es increíble. Se usa como atributo de valor para vender algo. Esto no contamina, responsable ambientalmente, reciclable. Todo eso se transformaron en industrias, las industrias que venden miles y miles de millones de dólares en el mundo capitalista son todas aquellas que representan la diversidad, Sí, el sentido común, la conciencia de la humanidad que se está expandiendo porque estamos entrando en una nueva era. Sí, bueno, auspiciado por Pepsi. sí, a mí me da mucha risa eso, porque todos estos jóvenes idealistas que salen a la calle a pegarse las manos en el pavimento porque están luchando contra los combustibles fósiles, de verdad no se dan cuenta que lo que están haciendo es trabajar para una industria nueva y le están haciendo el trabajo al que fabrica y vende vehículos eléctricos. Y en cada causa en la que se embarcan están al servicio de una empresa, no importa qué tan social parezca.
Cuando, cuando la gente dice, vamos a salvar los árboles, igual están al servicio del mercado, sépanlo. Y si no lo sabían, Mira, ahora ya lo saben. el tema energético, yo entiendo las causas animalistas y todo lo entiendo, y en principio no son malas, pero lo que pasa es que le hacen el trabajo al que está detrás de eso. Y la transición energética es no porque seamos buenitos, es porque el mundo está en unos niveles de consumo energético que requiere diversificar sus matrices energéticas para soportar el consumo. La cantidad de energía que ocupamos en cada hogar no se puede entender en los años 50. La cantidad que ocupamos hoy día para, ojo, en esa época las familias eran hasta de 6, 7 personas en una casa. Tengan por Y más, seguro que gastaban, ellos gastaban menos que lo que gasta uno viviendo solo, porque su consumo energético era súper puntual y no había claro, tanta luz y se dormía temprano y la gente dormía cansada, no tenía problemas de insomnio, en fin. Pero hoy día es el nivel de consumo es lo que requiere. Entonces, efectivamente, el mercado dice, ah, pero como el petróleo, los fósiles, esto nos dicen que esto no, ya, aerogeneradores, energía limpia, pero energía limpia para mantener el sistema, no para deprimir el sistema. Entonces, es- esas son las paradojas en las cuales a veces caemos por los discursos que queremos sostener. claro. Entonces, y aquí es donde vuelvo y digo, la quitada de la filosofía, ah, qué bonita. Quiero opinar, porque dice que Ah, estamos pero ocupando mucha energía. qué raza es? Ella es como Pero, pero es 80% grande. terrier chilena. Ah, pero es que por eso, pues si la vi, yo le regalé una, pero por eso es así de insoportable, pues, weón. Yo Sí, una, le regalé una a mi hija mayor, cuando era chiquitita, una Terrier, po, Fox Terrier o sí, Terrier, ¿no? Y son, esos saltan, po, saltan sí, así con las cuatro muchísimo, patas, saltan. muchísimo. 2 metros pueden saltar así de un solo. Claro, yo pensé que Mm. habías vuelto a tener un labrador, o No, el Golden era el señor Golden. golden, Sí, pensé que era un golden. Entonces, no, no, esas perras son, y ella, claro, pues ella pasa frío, po, esa perra no es para la Patagonia. pero tiene ropita. No, sí, Tiene- me imagino, me imagino. Bueno, pero a lo que voy es eso. Entonces, en el saber y no saber, efectivamente, hoy día sabemos tanto que levantamos banderas rápidamente, pero el problema de saber, creo yo, que es comprender. Y antes de eso, es reflexionar sobre lo que sé. Y ahí es donde no hemos ido anulando la capacidad de hacer eso. Y los modelos de lenguaje, la inteligencia artificial, viene a resolverle a este hombre contemporáneo todo lo que tiene que pensar, todo lo que tiene que reflexionar, porque ahora tiene alguien que puede hacerlo por él y él va a ser un sancionador de decir, me gusta, Me gusta. te compro. Sí, Entonces, ¿qué hago? Traigo información, la meto al chip que, ojo, en 10 años más, si no antes, va a estar aquí. Y a lo mejor nosotros en la noche, al igual que el teléfono, vamos a tener un puerto USB en la cabeza, cargándonos el chip que tenemos metido en la cabeza, que va a tener una duración de 1 año, como claro. estos que salieron los TAC, que son Sí, esas medallitas que son para ponerlo en objetos para que no se te olviden los rastreos, que tienen una batería que no sé cuánto tiempo dura, pero dura como un año o más. vamos a estar en esa igual nosotros. ¿Y qué significa eso? Que estamos delegando lo humano. ¿Y qué es lo humano? Es que a falta de información muchas veces nos equivocamos. Y yo Ujú, vuelvo, insisto, que el error humano es, y que el error es lo que nos hace humanos. Lo contradictorio es lo que nos hace humanos. Ser paradójicos nos hace humanos. Y ese es el problema de por qué tenemos conflictos.
porque como queremos resolver nuestras paradojas y nuestras contradicciones, la queremos resolver con otros que tienen las mismas paradojas y contradicciones. Y lo único que puede generar que dos vean la realidad de distinta forma es un conflicto, porque son posiciones encontradas, como se dice, y que ambas dan identidad. Y este es el Exacto. peligro que estamos viviendo hoy, porque estamos deseosos de definir nuestra identidad. Esto, soy esto. Y ahí vuelvo a la pregunta inicial. ¿Realmente hay cosas que hubiera preferido no saber? Porque cuando sabes algunas cosas te empiezas a definir, Sí, pero también uno, como es un animalito odioso, el ego empieza a justificar. Porque una de las cosas que uno hace cuando se define, empieza a justificar las acciones. Entonces serán los otros el problema porque yo soy así. sí, por eso, mira, yo creo que quizás el problema hoy no es tanto lo que sabemos, sino más bien que no sabemos qué cosas sería mejor ignorar. Yo Porque, lo ignoraría todo. mira, si que la información esté, no significa que sea para nosotros o que sea relevante y que nos vaya a ser de utilidad. De hecho, yo creo que hoy día una habilidad que pocas personas tienen, y yo no sé si la tenga, pero creo que va de la mano sí de los neurodivergentes, es que es una habilidad, no es aprender más hoy día, sino filtrar mejor. Y Ujú. te lo comento porque hace un tiempo atrás estuve escuchando una conferencia de un profesor uruguayo que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero ya me voy a acordar antes de que terminemos. Y él estaba hablando de temas de innovación y él decía justamente que hoy día el gran problema de los innovadores es que dejaron de pensar y empezaron a delegar el criterio a la inteligencia artificial y a estas herramientas digitales y que están haciendo justamente lo que tú decías, que es solamente decidir al final si le gusta o no le gusta la respuesta y eso ha aumentado el nivel de errores. Los Porque antes jóvenes tú te lo están haciendo. sí, Los pues, jóvenes antes están te haciendo lo equivocabas mismo. un poco, ahora te equivocas grande, ya con un impacto mayor. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con eso en un solo sentido, y es que creo que todavía tenemos esperanza como especie de que se recupere el pensamiento crítico. De hecho, en un pequeño libro que yo escribí hace un tiempo atrás, que te lo compartí si no recuerdo mal, el filtro anti-IA, justamente lo que planteo ahí es una serie de preguntas con el propósito de que la IA no piense por ti. Porque es súper fácil creer hoy día todo lo que escuchamos y toda la información que nos llega, porque está tan bien manipulada que es creíble y no deja lugar a ninguna duda. Entonces, mira, insisto, o sea, creo que la habilidad más importante de ahora en adelante va a ser saber filtrar la información y decidir mejor qué queremos saber y qué queremos ignorar o qué debemos ignorar. Te puedo leer, son 2 párrafos de la segunda edición de mi libro, que es bien interesante porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, Platón, en un libro de él, en el Fedro, habla de Prometeo. Prometeo es otro mito, pero aquí te voy a contar otro, que es, mira, en la ciudad de Naucratis, cerca del delta del Nilo, vivía un dios llamado Tot, o Zeus. Era una divinidad inquieta, inventora, comparable a lo que hoy llamaríamos un innovador en serie. Se le atribuían los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, el juego de damas, los dados y sobre todo las letras, la escritura alfabética. Estaba convencido de que sus inventos eran un regalo para la humanidad y un día subió a la ciudad alta, a Tebas, a presentárselos al rey Tamus. Quería su aprobación para distribuirlos entre el pueblo egipcio. El rey escuchó uno por uno los inventos y fue dando su parecer, aprobando unos y rechazando otros. Cuando le llegó el turno a la escritura,
estos son los sistemas de lenguaje, le ofreció con especial entusiasmo: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y fortalecerá su memoria, pues es el remedio contra el olvido, los libros, tener el conocimiento contenido en un lugar. Lo llamó un fármaco, que es como un medicamento, una palabra griega hermosa y ambigua que significa al mismo tiempo medicina y veneno. Zod estaba seguro de que era lo primero, una medicina. Tamus lo escuchó con atención y luego respondió con una frase que todavía hoy, 25 siglos después, se sostiene como si acabara de pronunciarse. Le dijo a Todd que se equivocaba, que su amor por las letras, por ser el mismo, su padre, le impedía verlas con claridad, que la escritura no reforzaría la memoria, la debilitaría, que los hombres confiados en lo que pudieran consultar fuera de sí, dejarían de cultivar lo que llevaban dentro. Y luego, casi al pasar, dejó caer la frase que es más inquietante de este pasaje, que la escritura daría a los hombres la apariencia de sabiduría en lugar de la sabiduría misma, y la diferencia sería tan difícil de percibir que terminarían creyéndose sabios sin ser. Qué tremendo. Esto es de 2500, pero es muy bonito porque al final de cuentas, yo creo que estamos como en la hora, o pasemos a las empresas, no sé, pero es muy interesante esto porque el saber anula tu propio descubrimiento. Entonces, es un lugar extraño. Entonces, ¿qué es lo que se hace en las universidades? Las universidades como concepción eran un lugar para el desarrollo del conocimiento, Claro, no para ir a adquirir un maletín con conocimientos que me llevo estáticos para mi nueva labor, mi nuevo trabajo, sino que con lo sabido desarrollábamos más conocimiento. Y entonces en la universidad debería ser una fábrica de conocimiento permanente. Por eso se dice que estos modelos de lenguaje también están reemplazando las universidades que entregan saberes estáticos. Son el pequeño Larousse. Y mis alumnos que tenían que estudiar un libro que ya estaba 18 años obsoletos. Porque en la universidad uno va a buscar un conocimiento ya sabido, no sale con un nuevo conocimiento. Muchas veces los exámenes de grado, las tesis de grado, ¿qué buscan? A partir de lo que ha aprendido, genere un algo nuevo. ¿Pero en qué se han transformado las tesis de grado? En que es más importante la norma APA para su estructura que el contenido de la misma. Y uno de los problemas que tienen los profesores es que le exigen las citas. Y si no tiene citas una tesis, ¿tú crees que va a tener una buena nota? No. ¿En el sistema universitario nuestro? No. Y resulta que una tesis que no tuviera citas y que sus citas pudiera ser todo lo que aprendí durante estos 5 años de carrera en mi única bibliografía, pero desarrollé así un manuscrito que establece una nueva teoría, un nuevo planteamiento, le van a decir, sí, pero es que lo suyo no se sustenta en el pasado. Ahí está el tema de que esto del saber o ser ignorante es una misma cosa, porque al final de cuentas uno siempre es ignorante en busca del saber. No existe el no ignorante que busca el saber, porque el que sabe no ignora. mira, yo creo que nos vamos a saltar la parte empresarial y lo vamos a dejar Bueno, para el siguiente episodio, porque nuevamente ya tomé nota de varias cosas que me resultaron interesantes de esta conversación. De hecho, para que la gente sepa, en la plataforma que nosotros ocupamos, aquí tiene un botoncito que dice marcar. Y yo voy poniendo una marca en cada parte que me parece interesante, así después las recuerdo. mm, Y aquí ya tengo varias cosas que he marcado, pero yo me quedo con una idea que no sé si la gente la compartirá,
Y es que hoy nosotros ya no podemos hablar solamente de falta de conocimiento o de exceso de información, de ignorancia o de desconocimiento, porque estamos dejando de lado una cosa que me parece fundamental, que es lo que tú dijiste hace un rato, que es la comprensión, el entender. Porque saber sin entender e ignorar sin comprender igual es peligroso, o sea, igual es algo que nos lleva a cometer errores. Y si de errores se trata, yo sé que es habitual que todos cometamos errores de una u otra manera y en distintos contextos, pero hoy, en los tiempos que se viven y con la cantidad de herramientas que tenemos que nos dan apoyo, o sea, cometer errores, ¿cómo se va a castigar en el futuro? Porque Es antes que es que antes te decían: "Mira, si cometes un error, no importa, o sea, se puede corregir", pero era porque no tenías todas las herramientas. Y ahora que las tienes eso es, todas, si cometes un error, ¿qué te van a decir? O sea, ¿cómo lo vas a justificar? absolutamente, absolutamente. Y De hecho, me llama mucho la atención. la inteligencia artificial que está entrando en las empresas está siendo un elemento que no va a admitir el error, dado que el trabajador tiene todas las herramientas para resolver, porque incluso viene a resolver, como se dice, las debilidades de herencia, así como, ya, si él estudió en la Universidad X, no en la Y, hoy día con la inteligencia artificial Da lo mismo. podría responder lo mismo que el que estudió en la otra. O sea, viene como a nivelar, pero hay una perversión en esto, en donde decir, compadre, o sea, usted no me puede decir hoy día que no tuvo tiempo para preparar la presentación, porque si quiere, le demuestro que podría haberla hecho en 15 minutos Y menos también. y menos. No, sí, pero porque la revisó, la leyó por último. Claro, la Pero revisó. de hecho, yo acabo de presentar un programa de capacitación para una empresa grande en donde yo lo que señalo es enseñémosles a ocupar la inteligencia artificial. Ellos usan Microsoft, por lo tanto tienen Copilot. Copilot es una herramienta ofimática. No es muy buena, pero bueno, es lo que tienen. Pero bueno, es lo que tienen. ¿Y cuál era mi principio? Capacitar y hacer expertos a los líderes, a los otros como usuarios, pero expertos los líderes, precisamente para que sean el espacio humano en la organización donde él se equivocó en el prompt, en la instrucción, pero su jefe es seco en eso y le Claro, puede retribuir para formarlo para que termine también siendo experto, por decirlo de alguna manera. Pero ellos tienen que saber, pero ¿qué es lo que pasa en las empresas? Los líderes como que yo no estoy para esto, po, y yo no lo necesito, porque yo ya sé. sí. Mira, Acuérdate que decían que el que sabe, sabe, y el que y el que no es no, jefe, po. sí, po. Mira, a ver, es que aquí estamos entrando en otro terreno y no me quiero alargar mucho porque me están esperando ya con la comida servida. Entonces, la Sí, gente tiene que saber que yo necesito comer. No, eh, lo que pasa es que, mira, en este tema es bien interesante el hecho de que hoy día las herramientas digitales, como la inteligencia artificial y todas las herramientas que se derivan de la inteligencia artificial o que la ocupan como parte de su estructura, deberían facilitar la vida de los trabajadores. Pero yo me he encontrado con una realidad completamente distinta. Hace poquito estuve en un holding de aquí de la región dictando un taller de toma de decisiones asistida por inteligencia artificial, sí, sí, que este es un taller que tengo creado desde hace un tiempo. Y me llamó muchísimo la atención, primero, lo que tú dices es verdad. Los que están arriba en el organigrama no quieren saber de inteligencia artificial porque ellos dicen que están ahí porque saben. Los que están más abajo quieren saber de inteligencia artificial porque quieren estar allá arriba. Y ahí es donde se enredan las cosas porque la gente
lo que no entiende es que la inteligencia artificial es una herramienta que depende de tu habilidad de manejo para entregarte resultados que sean, aplicables a la empresa. La inteligencia artificial no sirve para todas las empresas, no se aplica en todos los contextos igual. La gente, que usa inteligencia artificial no va a ser mejor ni más inteligente, lo más probable es que se equivoque más rápido, y los líderes que no aprendan a usar inteligencia artificial van a ser reemplazados por la misma inteligencia artificial, porque es increíble que la inteligencia artificial lidera mejor. No necesita ser Acuérdate que, empática mira, porque lo crea, lo emula. cuando sale ChatGPT, hace unos 3 años atrás ya, 3 o 4, Sí, el 2022 parece que fue, ¿no? Fines 2023. del 2000, sí, 2023. No, a fines del 2022 porque yo lo No, tengo fin del desde marzo 2022, del sí, 2023. sí, 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 a fines del 2022, porque yo empecé a usarla desde el principio. ¿Y qué pasa? Que, ¿quiénes eran los mayores detractores? La academia. ¿Por qué? Porque decían, no se funda en nada, las citas son mentiras, ya. Y entonces, ¿qué dijeron los que están creando la inteligencia artificial? Démosle en el gusto. Efectivamente no habíamos pulido eso porque Claro. creíamos que en realidad lo dicho era suficiente. Pero nos empezaron a atacar desde donde más nos podía doler, de que lo que decíamos era mentira. ¿Ok? Entonces, en, ¿dónde ha estado todo el desarrollo estos últimos años? En que hoy día las citas que hace la inteligencia artificial, el enlace que ocupó es correcto. Ujú. Es Cita la fuente. correcto. Cita la fuente. ¿Y qué le dio con eso? A los académicos le dijo, ahí tienen su cuestión. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos mismos presionaron a la inteligencia artificial al lugar que ellos menos querían, que era Ujú. de la fiabilidad de la información que entrega. Ellos ya sabían esto y la respuesta fue mejor que lo que había antes. Entonces, no antes de la inteligencia artificial, sino cómo se hacía ciencia. Por eso hoy día hay modelos que están haciendo investigación, Sí, están claro. en laboratorios como un científico, lo han medido con niveles de doctorado y los superan en cuanto al razonamiento, a la capacidad. El doctorado es generar un conocimiento nuevo. La inteligencia artificial ha superado en muchas pruebas el nivel de doctorado. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la inteligencia artificial? Se volvió, y hoy día un trabajador en una empresa le puede decir, no, jefe. Y le decir, ¿y tú de dónde? Mire, jefe, todas estas fuentes Sí, las puede comprobar. No es así esta cuestión. Y entonces va a pasar eso. Ahora, ¿qué creo yo? Que esto lo que está detrás de esto es hacer más eficientes, y eso parece bueno, no, es más productivos. Y yo creo que esto está pensado en que va a llegar un momento en que trabajemos 4 horas para que otro trabaje cuatro, para que hayan dos en una misma función, pero pagando el sueldo de los dos, y yo diría, y un poquito más. sí. Mira, de hecho, yo tuve la experiencia el 2024, viajamos a Uruguay, fuimos a Montevideo a conocer algunas empresas tecnológicas justamente, y conocí una empresa que se llama Hico, que le da soporte a Salesforce y otras grandes empresas, mundiales. Y ellos, cuando nos hicieron la presentación, podría haber parecido extraño, pero la verdad es que fue una cuestión iluminadora y todos los presentes quedamos, no sé si asombrados, sí quedamos impactados porque su presentación decía 2026. Todo lo que ellos nos mostraron era su empresa del 2026, Ah, claro, y ustedes fueron el antes. 2024. Nosotros fuimos en octubre del 2024 y ellos nos presentaron su empresa con, de octubre del 2026. Y ahí una de las cosas que ellos decían era, por ejemplo, la democratización de las áreas, donde hablaban que gracias a la inteligencia artificial y las herramientas que estaban disponibles en el 2026, el trabajo era mucho más eficiente, ¿ya? Y había mucha más productividad, por lo tanto,
la empresa de ellos ganaba mucho más y se repartía mucho más y tenían mejores sueldos, justamente porque ya estaban ellos anticipándose y viviendo esa época. Y hoy ya podemos ver que lo que ellos planteaban en aquel entonces, hoy día está mucho más cercano a la realidad. Y como tú dices, la inteligencia artificial va a llevar a un desenlace que podría ser bueno de esa manera, pero igual yo creo que lamentablemente va a haber un impacto súper negativo en aquellas personas que no se preparen, que no acepten que las cosas cambiaron y que hoy día no sirve solamente tener y usar inteligencia artificial, sino que entender dónde va a servir más. Sí, Y obviamente mantener el control sobre el criterio que se ocupe para tomar decisiones con asistencia de la inteligencia artificial. Yo creo que más adelante, en un par de años, ser un humano imperfecto va a tener mucho más valor que un humano muy preparado con demasiados títulos. Duda menos, y el imperfecto duda sí. más. Sí, lo que pasa es que tener un título de verdad, que no sea, como se dice cuando es por la experiencia, como el médico. El médico, su oficio es con las manos, es con el tacto, es muy, ¿cómo se dice cuando las cosas son por experiencia? En fin, da lo mismo. Pero todos aquellos trabajos que son de carácter más intelectual, la verdad, es que todo eso la inteligencia artificial lo sabe y lo puede responder mejor, Más rápido y mejor. procesa mucho mejor y O todo sea, eso. así. Es como. Y cuando se pone a pensar un rato, yo creo que hacen el juego, pero es porque es tanta la data que existe que tienen que demorarse un poquito y porque ahora está pensando más, porque antes era más probabilística, o sea, tú le decías 4 palabras y ellos rápidamente juntaba el contenido que calzara con eso. Hoy día está razonando sobre lo que encontró y está Sí, o sea, discriminando que la información que encuentra, ya, esta le voy a dar. O sea, piensa, ya no es tan probabilística, o sea, pero avanzó. sí, de hecho hoy día tú puedes configurar el estilo de pensamiento. Así es, así es, Sí, así es. Sí. sí, genial. Bueno, Bueno, amigos, bueno, no sé, no sé. Prefiero no saber, prefiero no saber. mira, yo creo que hoy ya abarcamos bastante el tema. Como siempre, nos queda tarea para los siguientes episodios. Sí. Vamos a tratar de elegir otro tema que sea igual de interesante que este y es de esperar que la gente comparta con nosotros. Ya tenemos un miembro nuevo en el canal, así que síganos en YouTube, no sean mala gente. O cuando tenga, En YouTube nos encuentran con Qué buen podcast. sí, qué buen Ok, podcast. De hecho, vamos a compartir esa información aquí en pantalla, pero en la próxima oportunidad. sí, sí. Al editar este video le vamos a poner información, ¿eh? Para que sepan dónde encontrarnos. Eh, Felipe, tarea que nos queda es seguir encontrando temas que sean de interés para la gente, seguir pensando, no dejar que la inteligencia artificial haga todo por nosotros y bueno, Sí, mantener nuestras ideas claras y traerlas aquí para discutirlas y dentro de lo sí. posible empezar a traer invitados también. Así es. Así que nada, pues dejarlos invitados para el próximo capítulo. Eh, Les recomiendo un libro. Tengo aquí, ¿qué libro tengo acá? Mira este, Filosofía del Budismo Zen, de Byung-Chul Han. Este es un buen libro, la verdad, sí, es interesante. Yo creo que esto nos devuelve a lugares que hemos ido perdiendo de la humanidad. Y algo que tú dijiste, que no te lo... es que en Confucianismo, de las máximas que tiene el confucianismo, dice respeta a tus mayores, incluso hasta 2 generaciones. El respeto al padre es fundamental en la filosofía china, en la forma como ellos estructuran su sociedad, sus relaciones jerárquicas. Ellos respetan a su padre incluso hasta un tiempo después de muerto. Hay algo que valoran en eso y que nosotros perdimos, porque en el mundo occidental matamos al padre. Y eso
no sé si estará bien. En Difícilmente fin, podría estar bien. así que nada, ojalá no nos maten a nosotros. En fin, Bueno, amigos, llegó el momento de despedirnos. decir adiós. Como siempre, un placer haber compartido contigo este tiempo y no sé qué más decir, o sea, ya, Nos creo que vemos. me voy con tantas preguntas que, bueno, trataré de aterrizarlas ahí. De eso se trata, de tener preguntas, de no estar de acuerdo incluso. Exacto, ni siquiera con lo que nosotros mismos decimos. Exactamente. Un abrazo. Cuídate y Chao, cuídense chao. también ustedes en la casa. Chao. Y saludos a todos.